tenemos también la anestesia de mucosa, que esa va a depender del tratamiento a realizar, especialmente cuando aplicamos clamps o hacemos tallados, donde aplicamos mucho menor proporción para tener una anestesia adecuada a nivel papilar, ¿ya? Con seguridad, nosotros trabajamos con la lidocaína al 2% con un vasoconstrictor en una concentración de 1 en 100.000. ¿Qué es lo que tenemos que considerar en la técnica de anestesia local del paciente infantil? A mayor de 5 años, deberíamos nosotros seguir considerando que el instrumental debe ser oculto, de uso discreto, movimientos suaves, igual que en cualquier otro paciente, y es muy importante explicar todo el propósito de signos y síntomas. Sí o sí, el uso del anestésico tópico que disminuya la sensación de la punción, reforzar cooperación, manejo de conducta, la inyección debe ser lenta con control de movimientos y debe ser continua, es decir, si mi propósito es colocar el tubo completo, tengo que colocar el tubo completo. Y un error que hemos estado nosotros viendo durante estos años es que colocan un poco a veces mitad de tubo, el paciente se mueve, se disgusta y retiran y continúan. Y dicen, ya le he puesto algo, con eso trabajaré, lo cual no es correcto. Si yo no he anestesiado bien, no debería pasar a la siguiente fase operatoria o de tratamiento, por ejemplo, una exodoncia. ¿Ya? Viendo estas consideraciones, vamos a ver lo que es las técnicas anestésicas en la primera parte para poder completar el tema el día de hoy. ¿Ya? Primera parte. Las primeras fases es realizar la asepsia y la antisepsia. Ustedes saben del lugar de la punción, nosotros debemos tener con un adecuado manejo de la asepsia y antisepsia con el uso de antimicrobianos. Trabajamos nosotros con la clorhexidina 0,12% en toda la zona de trabajo y de manera inicial el enjuague debe ser realizado por el paciente y el operador debe controlar que no lo trague y que lo escupa y lo utilice de manera adecuada. Factores generales, apoyos, ¿ya? Se debe tener apoyos para la mano que está inyectando. La mano que va a inyectar va a tener apoyos en algún lugar que puede ser intraoral, extraoral, en la cara del paciente, pero no puedo yo no tener apoyo. El apoyo se refiere, voy a poner un puntero, perdón. Ahora sí. Se refiere al apoyo de la mano que sostiene a la jeringa carpuler, ¿ya? No podemos ir a mano alzada, como se dice, porque nos quita la base sujeción que debemos tener de manera inicial. Debo controlar los movimientos, debo anticipar movimientos, más aún si el niño está más reacio, de que pudiera levantar la mano, un manotazo, o que pueda moverse de manera brusca. Por lo tanto, la otra mano generalmente sujeta la cabecita de manera suave, pero firme. ¿Ya? Si no controlo esta situación, puedo resultar daño al niño. Si no tengo un apoyo, no calculo el ingreso o la presión con la cual está ingresando mi jeringa. ¿Ya? Aquí tenemos, unos ejemplos del apoyo, ¿ya? Si es que voy a realizar yo una infiltración a nivel de lo que es maxilar superior. Fíjense ustedes como el meñique está apoyándose a nivel del mentón. Obviamente este es un ejercicio con adulto, pero es para que ustedes vean que sí o sí yo debo tener un apoyo. Y la otra mano, que es la mano auxiliar, va a ser la extensión de los tejidos. No hacemos esto con espejo. En niños yo tengo que tener control con las manos, ¿ya? No voy a separar los tejidos o hacer la extensión del labio superior con espejo. Tengo que utilizar las manos y con apoyo, ¿ya? Aquí tenemos otra imagen donde se ve de mayor claridad cómo es que estoy haciendo la extensión con la mano de apoyo o la mano auxiliar, y con la operadora estoy realizando un apoyo inicial, ¿ya? Si es al otro lado, si voy a poner, por ejemplo, la técnica de Spitz, en algunos casos incluso el apoyo va a ir ya no solamente en la cara, si necesitaría fijar el codo. Obviamente no me voy a apoyar sobre el niño, pero se considera de que la mano que va a hacer la infiltración debe ser firme. En algunos casos se vuelve muy
no digamos duro, pero se vuelve difícil la impulsión en la jeringa. Por lo tanto, el apoyo es lo que me da la firmeza para no hacer movimientos bruscos, ¿ya? Tengo que tener el codo, por ejemplo, aquí, dependiendo de la zona que voy a anestesiar, el codo firme hacia el cuerpo, ¿no? Eso yo solamente estoy repasando. Imagino que estos temas ya los han visto, pero es necesario repasar, porque si el codo no tiene sujeción, si no puedo apoyar sobre el paciente, que tampoco es lo correcto, voy a hacer por fuera, el codo debe estar bien pegado al cuerpo para que no esté colgando. La mano alzada es un riesgo que pudiera generarse al momento de realizar la infiltración. El instrumental adecuado, con sus pistones y los arpones en adecuado nivel, deben estar paralelos a la jeringa, no deben estar chuecos. La empuñadura para los dedos debe estar firme y bien atornillada, para que también considerar el anillo para el dedo pulgar. Si no tiene anillo, a veces es la base de curva, pero nosotros debemos tener un instrumental en buenas condiciones para que no se nos desarme, o si el pistón está chueco, por ejemplo, no podemos incluso perforar o generar una mala técnica anestésica, ¿ya? Las agujas para la jeringa Carpuller. Ustedes saben que viene la larga, la corta y la extra corta. Nosotros generalmente trabajamos con extra corta en técnicas infiltrativas, pero también vienen diferentes calibres, ¿ya? Necesario para nosotros identificar el nivel de las agujas para que nosotros podamos realizar una adecuada punción. No es lo mismo utilizar un calibre 27 que un calibre 30, así como tampoco trabajar con una aguja que tenga otro tipo de bisel. Últimamente nosotros vamos a ver que en el momento de trabajar con estas jeringas vamos a tener las que son con esta forma, la forma triple que se conoce, donde vamos a tener la posibilidad de que el bisel, al tener una forma especial, es lo que quiero que vean ustedes cómo es esta forma, vamos a tener un área de contacto que está protegida por la punta, por lo tanto no va a haber desviación al puncionar y vamos a tener una mejor punción. En cambio, la aguja del calibre con punta convencional, con el bisel convencional, nos va a dar un ángulo de desviación de la punción que puede generar hasta rasgaduras. El beneficio es que ahora están llegando este tipo de agujas, nosotros vamos a hacer específicos cómo estamos comprando, cómo estamos trabajando con este tipo de agujas que nos da un mejor manejo del el tema anestésico. Perdón. Los componentes para hacer una adecuada técnica anestésica, entonces la aguja, la jeringa y el tubo anestésico, ¿ya? Para colocar, obviamente, tiramos el pistón hacia atrás, colocamos siempre el tubo primero, el tubo anestésico, luego recién se coloca la aguja y se hace una prueba corta, ¿no? De que la empuñadura esté bien, que esté corriendo bien, que el pistón esté recto y que pueda generarse esto, ¿ya? En el trabajo para quitar la tapa de la aguja, debemos tener cuidado de que esta no se despunte o que genere algún tipo de problema. Si vamos a reemplazar, pues se quitan de esta manera los tubos para evitar cualquier problema, ¿ya? Siempre tirando el pistón hacia atrás para reemplazar la jeringa. Importante, si voy a reemplazar, debo generar una nueva empuñadura para que esta no se desvíe, porque ahí es donde si no, es decir, tenemos que para retirar el tubo se retira con el pistón hacia atrás y recién retiramos el tubo. Si no lo hacemos así, se van a doblar nuestros pistones y vamos a tener problemas, ¿ya? Nunca realizar este empuje si no existe un adecuado corrimiento de la goma, si hay como una sospecha de taponamiento y etcétera, nunca podemos realizar esto porque malogramos el instrumental y el resorte del Carpuller se arruina, ¿ya? Forma de llevar adelante, no se lleva hacia abajo la jeringa, siempre se va a llevar hacia arriba con una situación solamente bidigital o incluso con un apoyo, ¿ya? Eso es importante, lo llevamos así porque es mano alzada, no tenemos apoyo y firmeza.
El tubo anestésico, nosotros vamos a encontrarlo en diferentes, como les decía, pueden venir en diferentes volúmenes, ¿ya? Existe la de 1 ml, que generalmente la utilizan a nivel médico, anestesiología, o en otros servicios. Nosotros tenemos la de 1.8 o 1.7, ¿no? El Septanes, que era el primero, pero nosotros manejamos con el 1.8 porque esa es una dosis adecuada, así como el paracetamol viene de 500 para conseguir un control adecuado de dolor o algún tipo de analgésico tiene su concentración, nosotros tenemos el 1.8. El 1.8 es la dosis de anestésico que me va a conseguir un adecuado control del dolor del tejido pulpar, especialmente por un tiempo determinado que son más o menos 40 minutos. Si yo le doy menos, estoy yendo a un tejido más superficial, que en este caso es mucosa, periodonto. Si yo le doy menos, no voy a tener un adecuado control de la pulpa. Y eso tienen que ustedes que recordar. Muchos van a decir, yo con medio tubo he podido realizar una exodoncia. Puede ser, porque el periodonto tiene otro tipo de características. Y como sabemos, la anestesia para exodoncias tiene otro tipo de distribución. Pero para la anestesia pulpar yo necesito poner mi tubo completo para que mi pulpa se duerma por 30 minutos a 40 minutos, que es el tiempo que yo debería trabajar. No debería trabajar tampoco más tiempo. Luego, en tejidos más superficiales, como ser las mucosas, incluso la lengua, labios, puede durar más tiempo, pero objetivamente en tejido nervioso pulpar no me va a durar más de 40 minutos. Es por eso que dicen, pero la anestesia dura 3 horas, pero ya le he puesto hace rato y le sigue doliendo y ya no se deja y que le duele le duele la muela, le duele el diente al momento en que estoy fresando, limpiando, porque no va a durar más tiempo. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar. ¿Ok? Por si acaso, si tienen más preguntas o alguna pregunta, me avisan, por favor. ¿Ya? Espero que me estén escuchando, porque no sé si me están escuchando, pero bueno. Si me están escuchando, por favor, si pueden reaccionar. No sé si se ha cortado. Ok, gracias. Seguimos. Hay otra situación, hay una codificación de los colores de los cartuchos de anestesia según la ADA, y esta me va a dar de acuerdo a la concentración que tiene el tubo, ¿ya? Si es articaína, si es lidocaína, si es mepivacaína o la prilocaína, tienen la gomita o la banda de color del cartucho va a cambiar. En este caso vemos que la lidocaína al 2%, con epinefrina es con epinefrina. ¿Dónde estamos? Con epinefrina y 1 en 100,000 es de color rojo. Y ustedes van a tener así sus tubos. La lidocaína al 2% sin vasoconstrictor es azul claro. Y así vamos viendo, ¿no? En algunos casos esto se borra y lo que el ADA dice es deberíamos tener claros nosotros los colores para identificar el tubo anestésico. Pero es algo de clasificación más que todo, ¿ya? Miren ustedes, esta es la lidocaína al 2% que nosotros trabajamos con una concentración de vasoconstrictor de 1 en 100,000. Seguimos viendo las técnicas de primera parte, la anestesia tópica. Pueden presentarse como líquido, como gel, pasta, pomada, donde vamos a tener fármacos como la benzocaína al 20%, que es el benzotop, la que más frecuentemente utilizamos, u otras presentaciones. En la clínica tenemos también la roxicaína, que es en líquido, que es el atomizador, y tenemos la otra que es sabor a fresa, que no me acuerdo ahorita qué se llama. De manera inicial, nosotros en odontopediatría siempre preferimos utilizar la benzocaína en gel, ¿ya? O en pomada. También existen los parches, estos parches para poder realizar una adecuada anestesia tópica, donde nos dan un mayor control, especialmente en zonas que puede ser muy dolorosa la punción, como es la zona palatina. Aquí tenemos, ¿no? La anestesia en spray, que es igual un líquido que, si bien es funcional, muchas veces nosotros no hacemos de manera directa el spray en la mucosa, porque eso puede generar otro tipo de reacción en el niño. Se puede asustar, se anestesia no solo la zona de punción, sino todo el paladar, la lengua, y puede provocar incluso náuseas y que se descomponga toda la situación odontológica.
La anestesia tópica disminuye considerablemente el dolor de la punción, por lo tanto está indicado, pero el spray está contraindicado porque no se puede controlar la dosificación de manera adecuada y puede ser atemorizante. Sí, nosotros les damos el líquido y lo aplican de diferente manera, pero es mejor la pomada. La técnica de aplicación: secar adecuadamente la zona, aplicar el anestésico tópico, echar un poquito de aire, puede ser, y hay que a veces frotar por un tiempo hasta de 2 minutos hasta que se considere que ha ingresado el anestésico tópico o ha tenido su acción, ¿no? No tiene que hacer exceso, tampoco es conveniente dejar el cotonete ahí y como algunos ponen el cotonete y recién preparan el tubo y luego lo retiran. No, porque la zona tiene que estar seca. Si se llena de saliva, se aísla y por lo tanto la anestesia no ingresa, ¿no? La anestesia tópica. El dato clínico de que la anestesia tópica ha hecho efecto es ver la mucosa como papel corrugado, y más brillante, más rojita, porque el anestésico tópico tiene como acción directa del anestésico la vasodilatación. No tenemos vasoconstrictor en el tópico y ahí podemos decir si ha hecho efecto, ¿ya? Importante en todos sus tiempos. Menos tiempo, menos de 2 minutos, un campo húmedo, como les decía, limitan los efectos deseados, no va a hacer efecto. Y lo de bueno es que también tiene una acción germicida para poder ser previo a la punción. Eso es algo positivo. Aquí tenemos otra secuencia donde realizamos el secado de la zona, tal vez directamente con una gasa, y se aplica, puede ser con un cotonete o con una torunda, de manera directa. Lo más aconsejable es que hagan esto: una torunda y el cotonete le ayuda a sujetarse o a frotar, porque el cotonete tiene una acción más de absorber que de aplicación. Entonces, a veces el cotonete absorbe más el anestésico que lo que deja, ¿ya? Por su composición. Otra posibilidad es aplicar de manera conjunta en el momento de realizar la anestesia, por ejemplo, en paladar. Lo que recomiendan es hacer este tipo como en reloj de la aplicación del anestésico tópico. Otro punto: para minimizar el dolor después de haber aplicado el anestésico tópico, se hace la tracción de los tejidos y luego se lleva el tejido hacia el bisel de la aguja y se suelta el tejido, de manera que la punción es casi indolora. Pareciera que el tejido ingresa a la aguja y no la aguja al tejido. Eso en maxilar superior, en zonas infiltrativas, es muy positivo porque evita la acción de perforación, ¿no? O sea, no se tiene esa sensación. Hay variaciones comparativas de acuerdo a lo que es la anestesia en niños en comparación con los adultos, porque tenemos en niños dimensiones anatómicas menores, pero si bien tenemos dimensiones anatómicas menores, los tejidos blandos son más irrigados, más celulares y más blandos, y los tejidos duros tienen menos mineralización y son más porosos. Eso podría darnos la idea de que se va a necesitar menor cantidad de anestésico. Pero eso tomando en cuenta la acción. Si voy a ir a pulpa, no voy a poner menos de un tubo. Si voy a ir a la exodoncia, se analizará el tipo de exodoncia que se va a realizar, las necesidades, la implantación del diente, si se encuentra ya bien implantado, el estado de rizálisis, movilidad, etcétera. ¿Ya? Esto hace, pero el que sea más celulares y más permeables, que también la anestesia dure menor tiempo, porque hay mucha irrigación, son más irrigados los tejidos y eso hace que se metabolice de manera más rápida, ¿ya? Entonces eso también se debe considerar. Vamos a ir con unas técnicas, un repaso general, como la anestesia intrapapilar. La anestesia intrapapilar tiene la opción de realizar un paso desde la zona libre de la papila a nivel vestibular hacia la zona palatina o incluso la zona lingual. El objetivo de esto es evitar la punción directa en paladar, ocasionándose un buen y un adecuado control del dolor. Las papilas en dentición temporal son más voluminosas y nos permiten un mejor paso por encima de la cresta ósea, como ven en la figura. Entonces, la aguja tiene que llegar hasta este nivel, no debe perforar, debe llegar antes, no a la mitad de la papila, sino llegando casi al final, para obtener un adecuado efecto anestésico por la isquemia que produce, ¿ya? Y tanto por mesial, por vestibular, se coloca en ambos lados. A veces es suficiente una sola, pero nosotros vamos a prever este trabajo. Esto, por ejemplo, cuando tallamos para corona, es ideal. Para clamps es ideal. Y en exodoncias,
donde necesitamos la zona palatina o lingual con anestesia intrapapilar, porque si no es muy doloroso. ¿Ya? Característica en dentición temporal, sí, porque como les digo, las pupilas son más voluminosas. ¿Qué factores pueden intervenir en el efecto anestésico sea adecuado? El sitio de depósito, el volumen del anestésico, la concentración de la droga, la capacidad de difusión o las condiciones de la región. En el sitio de depósito, el contacto con el nervio. Si yo voy a ir directamente al tronco nervio, a la técnica troncular, voy a tener un efecto instantáneo de la anestesia. En otro caso, si voy a ir por una técnica de infiltración, donde debo pasar varios planos óseos, comportamientos fibromusculares, periostales, voy a tener un efecto lento, que puede tener la necesidad de tener un poco más de espera a veces del tiempo de acción. En la anestesia inyectable yo voy a tener estos 3 niveles, la infiltración local, que generalmente se conoce al fondo de surco, el bloqueo de campo, que es más superior porque ya estoy a nivel de las ramas principales, o el bloqueo troncular, que es como conocido como la zona del tronco cuando hacemos el bloqueo infraorbitario. Entonces, si yo voy a ir a trabajar, tengo que tener mucho cuidado, porque una cosa es infiltrar para ver en las ramas terminales, y voy a anestesiar esta zona. Mientras más arriba voy o más al centro del tronco, voy a anestesiar una mayor zona o más, una región más amplia. Y eso en odontometría es peligroso porque yo no debería tener una anestesia tan amplia por la sensación que se le da al paciente y en algunos casos hasta se desesperan de que estoy demasiado anestesiada, no siento mi boca, se ha caído el labio, se está quedando sin actividad, entonces se desesperan y los niños a veces no saben expresar esa emoción de manera adecuada. Si tengo que cuidar, si voy a ser infiltrativa, voy a infiltrar ahí. No por poner un infraorbitario voy a decir voy a tener mejor control, más tiempo de anestesia. No se tiene más tiempo. Se tiene una zona de una región de mayor amplitud anestesiada. ¿Ya? El volumen del anestésico es lo que les decía. Vamos a tener nosotros una dosis máxima de la lidocaína de 4.4 miligramos por kilogramo peso con una máxima absoluta de 300, ¿ya? El 2% de la lidocaína en nuestro tubo de 1.8 ml generará 36 miligramos por tubo. Entonces, yo realizando un trabajo directo en un paciente de 10, 20, 30 kilos con una dosis máxima, vamos a tener una dosis máxima más o menos de esto máximo de tubos, ¿ya? Nuestros pacientes generalmente en la clínica que tenemos varían entre los 25 kilos para arriba, ¿ya? Dependiendo la edad, obviamente algunos pueden ser más delgados, pueden tener menos de 20 kilos o menos de 25 kilos, pero no es lo usual. Entonces nosotros podemos trabajar con una seguridad casi de 2 tubos en 20 kilos, imagínense, pero es lo máximo. Yo no debería llegar a eso, a no ser que sea una situación más compleja, que nos lleva a utilizar menos tubos, una adecuada técnica anestésica, ubicar bien los reparos anatómicos y la técnica para lo que yo estoy buscando. Algo que hemos escuchado mucho este año es esto de poner una técnica infiltrativa en maxilar inferior por vestibular cuando no es la técnica para realizar ningún tratamiento endodóntico y ni tampoco de tipo de quirúrgico, ¿no? Pero es infiltrativa, fondo de surco, no anestesia todo, solo anestesia tal vez la encía, pero vamos a ver eso después. Entonces se realiza el ajuste, la dosis máxima de 4.4, calculando el volumen del tubo anestésico 36 miligramos, como en la tabla que hemos visto, un niño de 6 años que pese 19 kilos, se hace el ajuste y la proporción en lo que es la regla de 3 y podemos sacar un resultado de 83 miligramos, considerando que cada tubo tiene 36, tenemos 2 tubos con seguridad, un poquito más de 2 tubos que podríamos utilizar. ¿Ya? Pero sabemos, si preguntamos en el examen cuál es la dosis para una adecuada pulpectomía, no vamos a ir a hacer esta, no estamos pidiendo dosis máxima. La dosis adecuada es un tubo de 1.8 ml para conseguir anestesia pulpar. La concentración de la droga, tenemos que ver la cantidad mínima de solución para considerar el bloqueo de la fibra nerviosa en un periodo razonable. En el caso del vasoconstrictor,
ya hemos hablado, y en lidocaína el 2% de lidocaína es suficiente. Dirán, no, pero es que la mepivacaína es mejor, la articaína es mejor. Sí, para determinados procedimientos, pero en pediatría no necesitamos esa profundidad, ¿ya? Por muchos reportes que se ha tenido de que sigue siendo la lidocaína la más estable para odontopediatría. La difusibilidad, que es el control de la velocidad, se produce por acción del vasoconstrictor, que disminuye el flujo sanguíneo y mantiene por más tiempo la anestesia, ¿no? Mientras más concentración del anestésico, más rápida es la difusión y más pronto el efecto anestésico. Pero nosotros con el 2% trabajamos muy bien. Deben evitar funcionar en zonas de infección y recordemos que los tejidos de los niños son más permeables, más porosos, más irrigados, y sí, las técnicas infiltrativas tienen una muy buena eficacia. Ay, perdón. ¿Qué consideraciones previas debo tener? Primero, que el profesional o el estudiante debe haber conquistado la confianza del paciente. Debo tener un adecuado manejo de la carpuller, tener ayuda en muchos casos para manejar los movimientos del paciente. No interrumpir la técnica anestésica, tener buenos apoyos para que los movimientos del niño no generen que yo corte mi técnica, ¿ya? Se deben usar agujas cortas o largas, se dicen bloqueos mandibulares, y la extra corta para la infiltrativa. No voy a correr el riesgo por el troncular con una aguja extra corta porque no voy a conseguir la anestesia que corresponde. Ahora vamos a ver en esta segunda parte, que voy a tratar de hacerlo más rápido para que no sea muy pesado, es la clasificación de anestesias. Repasar, tenemos la general y la local. En la local, tópica y la inyectable. La tópica se produce por presión frío o por fármacos, como el que hacemos nosotros, y la inyectable puede ser troncular o infiltrativa. Lo más importante es tener muy buen conocimiento de lo que es los reparos anatómicos, la inervación y la distribución del nervio trigémino en sus 3 ramas terminales, considerando el nervio oftálmico, el maxilar superior y el maxilar inferior. Son los nervios maxilares, los cuales nosotros tenemos que conocer bien su recorrido para poder conseguir un adecuado control anestésico, ¿ya? Ustedes dirán, de todos los pares craneales, ¿cuál es el que tengo que saber dominar? El trigémino, ¿ya? Es recordar anatomía y las imágenes como las que vemos ahora para identificar cuáles son los nervios que yo debo anestesiar. Fíjense ustedes cómo es quienes inervan los dientes, cada diente. Estas ramas terminales son las que van a inervar las pulpas dentarias. Hago hincapié en eso porque nosotros trabajamos mucho en la endodoncia y debemos tener claro esta situación, ¿ya? Tenemos una distribución tanto interna como externa que nos debe ayudar a generar ubicación de lugares. Aquí, por ejemplo, tengo a la rama terminal del mentoniano, donde vamos a tener una zona de alcance o de cobertura, podríamos decir, de nuestro nervio trigémino. Ahora vamos a ir yendo poco a poco. En maxilar superior vamos a recordar que existen la rama de por palatino, la rama del esfenopalatino, que va a tener como, ahorita vamos a ver una mejor distribución, como rama terminal al nasopalatino y al palatino anterior. Y tenemos a las ramas de los dentarios posteriores, medios y anteriores, o el plexo medio en algunos casos, que es una anastomosis entre los nervios en ese nivel. Y su rama terminal es el penacho suborbitario. Entonces nos vamos a acordar de esta distribución del maxilar superior. Fíjense ustedes, vamos a tener a nivel palatino, como podemos ver, a nivel vestibular. Tenemos de inicio los ramos dentarios superiores posteriores, tenemos el nervio infraorbitario, tenemos el nervio maxilar como tronco, que sale por el agujero redondo, y tenemos también a nivel del nervio palatino anterior y el nasopalatino. El nasopalatino que está en la base de la papila. De este nasopalatino, que como habíamos visto acá, viene del esfenopalatino, que no es lo mismo, es una rama del otro, va a tener la irrigación de la zona palatina de muchas piezas dentarias, incluidos a veces hasta los primeros molares. Fíjense ustedes, hasta primer premolar. Y el palatino anterior es el que viene desde la zona más posterior de los molares y que puede llegar incluso a segundo premolar.
Importante, ¿por qué? Porque yo voy a reconocer en esta zona a quién estoy anestesiando, a quién estoy buscando con mi técnica anestésica. ¿Ya? Aquí tengo otra imagen, un esquema, donde puedo ver que a nivel de la inervación tengo al nervio nasopalatino, en este caso seccionado, que baja justamente a la altura de la papila incisiva y va a tener este tipo de inervación a nivel de todo lo que sería el paladar. ¿Ya? No voy a olvidarme yo, eso voy a realizar cuando tengo anestesias, exodoncias a nivel superior. Ahora, nosotros vamos a tener en esta distribución, en la zona rojos es la irrigación y en la zona amarilla es la inervación. Diferencias, el nasopalatino va a tener una proyección hacia atrás y el palatino anterior una proyección hacia adelante y el palatino posterior hacia atrás, ¿no? Como a lo que sería amígdalas, úvula y demás. Esta diferencia nos tiene que llevar a nosotros a reconocer una adecuada técnica anestésica. Estamos repasando solamente, ¿ya? Por vestibular, yo voy a tener lo que son los nervios dentarios o alveolares anteriores, medios y posteriores, o el plexo que se forma a nivel más bajo. Siempre hay plexo. No quiere decir que no exista, siempre hay plexo, pero nuevamente recordemos, esta es el bloqueo de campo, esta es la rama terminal, estas son las ramas terminales y esto ya es tronco. Entonces yo voy a recordar cómo es que incluso las ramas terminales del nervio infraorbitario van a tener en algún caso una zona de unión o de plexo con los nervios alveolares, ¿ya? Es, como les decía, es acordarse un poquito de anatomía para saber dónde los voy a encontrar. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver la anestesia, no solamente a nivel del ingreso a cada pulpa dentaria de los dientes del maxilar superior. Miren ustedes cómo es que va a ingresar por los forámenes apicales. ¿Dónde tengo que encontrar entonces yo? En fondo de surco. ¿Dónde? En plexo. Ahí voy a encontrar de manera adecuada. No necesito irme más arriba para poder dar una adecuada técnica anestésica. Peor en niños, no voy a irme nunca al infraorbitario. A nivel del maxilar inferior, ahorita vamos a revisar, pero en esta imagen lo que queremos es que ustedes recuerden cómo es que tanto por vestibular como por lingual tenemos inervación. Por lingual nosotros vamos a tener ramas linguales que inervan no solamente los dientes ni la mucosa, sino también las glándulas salivales, etcétera. Y ahí es donde nosotros vamos a tener mucho control a la hora de hacer refuerzos cuando hacemos anestesia, ¿ya? Tenemos aquí el nervio alveolar inferior o el dentario inferior que tiene las ramas que van a ir inervando a cada una de las piezas dentarias a nivel pulpar por los forámenes apicales. Esto es importante que recuerden, el nervio mentoniano, al ser una rama terminal, va a generar también otro penacho que nos va a permitir una inervación de la misma zona. Si yo hago una buena anestesia del nervio mentoniano, puedo provocar una adecuada anestesia en esta zona. ¿Ya? El nervio incisivo sale no del mentoniano, sino tiene una salida de manera directa del nervio alveolar inferior, ¿no? O sea, ni siquiera es nervio incisivo, sino es el que inerva los incisivos. Tenemos en el maxilar inferior entonces las ramas del bucal, dentario y lingual, y la terminal es el mentoniano. Es acordarse anestesia. En los exámenes de habilitación de la clínica muchas veces hemos preguntado precisamente esto. ¿Qué nervios voy a anestesiar en una exodoncia de tal pieza, en una endodoncia de tal pieza? Pues ustedes tienen que tener claro el trigémino, dónde va, quién viene, dónde lo encuentro, dónde lo puedo anestesiar bien, cuál es su rama terminal, porque muchas veces hay que hacer variantes. Pero si no conozco anatomía, entonces la anestesia no la puedo hacer de memoria. Por último, viendo técnicas anestésicas, ya la última parte, vamos a identificar nuestras técnicas anestésicas de acuerdo al maxilar en el que estemos trabajando. En este caso, estamos haciendo aquí una técnica troncular. La técnica troncular con su refuerzo a nivel del nervio bucal, ahorita lo vamos a explicar bien. No sé por qué está puesto ahí. Ya, ahora sí, a nivel de maxilar superior.
Vamos a tener la necesidad de realizar anestesias infiltrativas, especialmente en endodoncia, donde vamos a hacer punciones a nivel del fondo del vestíbulo, a nivel palatino en algunos casos, y al nivel lingual, cuando hacemos una anestesia directa lingual, es también infiltrativa. Se considera en este caso la anestesia al paladar también de tipo infiltrativo. Aquí tenemos una secuencia de técnica anestésica con la aplicación del anestésico tópico, la infiltración de manera adecuada en fondo de surco para que ustedes puedan ver la zona a la que estamos llegando. Está mal esta imagen, vamos con la parte, aquí continuamos con las técnicas, ya. Si vamos a ir a nivel de la técnica infiltrativa, nervios dentarios anteriores, fíjense ustedes, es nuevamente la imagen, vamos a ramas terminales, no vamos a bloqueo de campo, dentarios medios o plexo tampoco vamos tan superior, y los dentarios posteriores que tal vez sí es la zona de la tuberosidad donde vamos a llegar más arriba, ¿ya? En la anestesia, perdón, otra vez se ha ido. En la anestesia infiltrativa vamos a considerar en los dentarios anteriores que se utiliza mucho esta variante cuando dicen vamos a anestesiar toda la zona cuando le doy al nervio infraorbitario. Esta técnica nosotros en odontopediatría no la realizamos a no ser que sea otro tipo de abordaje, ¿ya? Lo importante, la formación del bisel contra el tejido que va a ser traccionado y que luego va a ser impulsado para que el tejido sea el que caiga sobre la aguja y de esta manera se produzca la punción o la perforación, ¿ya? Variantes, cuando tenemos que anestesiar la zona tanto a nivel de los incisivos centrales, la zona de la base del frenillo, nosotros provocamos una infiltración en la base del frenillo para conseguir un adecuado, porque puede haber un plexo entre ambos lados, derecho e izquierdo, y la angulación en este caso es hacia la base del frenillo y no tanto fondo de surco, ¿ya? Posiciones, si vamos a hacer molares temporales, por ejemplo, si voy a ir a la derecha, esta es la forma en que voy a trabajar, y si voy a ir a la izquierda, fíjense el apoyo y la mano de apoyo, ¿no? Aquí se realiza la tracción de los tejidos de manera directa, y para el lado izquierdo realizo la tracción de los tejidos de forma combinada o debo cambiar la posición de mi brazo, ¿no? Para tener un adecuado campo visual. Los molares temporales, yo voy a recordar que la anestesia infiltrativa que me da es como si estuviera en la zona de los premolares. Para realizar un adecuado anestesia a nivel de la zona vestibular, puedo utilizar la técnica infiltrativa y voy a considerar en este caso la misma pieza dentaria. Aquí tenemos una boquita de dentición temporal en la zona de sus ápices o las raíces mesiales especialmente, ¿ya? Y luego tenemos, esta es otra vez la secuencia, la técnica transpapilar, ¿no hemos visto esto? Ya, en molares permanentes o a nivel posterior, primeros molares, yo voy a recordar esta imagen donde se realiza como una zona, ¿no? Una cruz donde voy a ver la zona a nivel de 45 grados y esa es la forma en la que debe ir ingresando mi aguja. No voy a ingresar de manera vertical o perpendicular porque no se puede por la anatomía. Voy a ingresar en 45 grados. La zona de cobertura del nervio nasopalatino, como les decía yo, según adulto es de canino a canino, pero puede incluir en muchos casos los primeros molares temporales, ¿ya? ¿Dónde lo ubico? En la base de la papila. Muchas veces es una zona menos dolorosa que ir directamente a paladar, ¿ya? Pero a veces se ocurre una anestesia muy extensa, pero dependiendo del procedimiento es lo que necesita. Puedo ubicar al nasopalatino de esta manera con una técnica transpapilar, sí puedo, de manera objetiva se hace como el abón mucoso. El abón mucoso es depositar un poco de anestesia para después continuar la anestesia completa y eso hace que no se sienta tan fuerte el dolor o no tenga tanto impacto la presión de ingreso del anestésico o del líquido en una zona que tiene poco volumen, ¿ya? Para el nervio nasopalatino, aquí tenemos un ejercicio con la aplicación de la anestesia, otro que se va masajeando mientras va ingresando la aguja porque se conoce que es una zona muy dolorosa, ¿ya? A nivel del palatino anterior ya hemos visto la cobertura va hacia adelante y vamos a tener toda la zona molar y premolar o la zona de los molares temporales.
En palatino anterior yo voy a tener la posibilidad incluso de acercarme lo más que pueda, porque en esta zona las arrugas palatinas son demasiado dolorosas, las respetamos y nos vamos mucho más hacia el centro para poder ocasionar una buena infiltración, ¿ya? Pero es dolorosa, es mejor hacer transpapilares que nos pueden ayudar incluso de una manera más objetiva. Y a nivel del maxilar inferior voy a tener las ramas del bucal, del dentario y del lingual, como rama terminal el mentoniano. La técnica infiltrativa puede ser utilizada a nivel para los incisivos, como vemos aquí, el ángulo de 45 grados, porque es lo más real que podemos hacer, muchas veces un abordaje por detrás de la cabeza del paciente. Y para el bloqueo del nervio dentario inferior, yo tengo que sí o sí tener bien claros los reparos anatómicos. Esta es una pregunta que hemos hecho varias veces en los exámenes de habilitación. Los reparos anatómicos a nivel de lo que sería la porción ósea, no directamente en paciente, pero yo debo conocer, tenemos a la língula que estaría en la zona que se conoce como la espina de Spix, al borde distal de la rama mandibular, ¿no? A la escotadura coronoide que está por delante de la rama. Tenemos la apófisis coronoide, la escotadura sigmoidea, el cuello de la apófisis condilar y el cóndilo mandibular, ¿no? Estos son los reparos anatómicos en nivel óseo. Pero cuando yo ya estoy a nivel de tejidos blandos y en un paciente voy a tener el RAF eterigomandibular, que es un reparo anatómico que todos tal vez recuerdan o conocemos. Ahora, la ubicación del foramen mandibular donde vamos a realizar la punción va a cambiar dependiendo de la edad, porque la zona de la rama de la mandíbula es una zona de osificación o punto de crecimiento, por lo tanto va a tener un crecimiento a medida que el paciente va aumentando también en dimensiones, en edad. Si tenemos un paciente entre 4 y 6 años, vamos a encontrar que la ubicación del foramen mandibular va a estar por debajo del plano de oclusión, casi 1 centímetro por debajo del plano de oclusión, porque todavía no se ha realizado la elongación de la rama de la mandíbula. A los 6 a 10 años vamos a ir viendo cómo se va a ir a colocar a nivel del plano de oclusión. Y después de los 10 a 12 años recién vamos a encontrar 1 centímetro por encima del plano de oclusión, ¿ya? Esto es importante recordar y es otro de los recaudos que nosotros tomamos en cuenta. Si vamos a poner a todos 1 centímetro por encima del plano de oclusión, no vamos a encontrar y no vamos a realizar un adecuado bloqueo nervioso. Miren ustedes, es la típica que tenemos el plano de oclusión 1 centímetro por encima. Nosotros vamos a tener ya a los 10 años, 12 para arriba, generalmente cuando ya el segundo molar está más erupcionado, ya está completamente erupcionado, y vamos a tener ahí la ubicación adecuada del foramen mandibular. De otra manera, vamos a cerrar la técnica. La técnica de Spix, vamos a tener nosotros la relación dependiendo cómo es la posición del paciente. Recordemos que tenemos que ubicar a máxima apertura la ubicación del RAF eterigomandibular, tomando en cuenta una distancia equilibrada entre el borde anterior y el borde posterior de la rama de la mandíbula a nivel del RAF medio vestibular. ¿Qué vamos a anestesiar con la técnica de Spix? Una adecuada técnica de Spix que tiene un bloqueo del dentario inferior como del nervio lingual, todo lo que serían los huesos y los tejidos blandos linguales, la lengua y la mucosa alveolar de la zona de lo que sería, porque el nervio mentoniano va a estar también involucrado. Si doy Spix, el mentoniano se me anestesia. Su rama terminal, los tejidos blandos extrabucales, lo que está pintado de amarillo, eso cubre Spix. Que no cubre toda la zona vestibular o de la en sí insertada de la zona molar. Por eso se hace el refuerzo al nervio bucal, porque el nervio bucal es el que anestesia esa zona. Como vemos aquí, la zona amarilla es lo que inerva el nervio bucal, por eso se hace el famoso cierre de circuito. ¿Dónde encuentro el nervio bucal? En la zona que sería infiltrativa o en el trígono retromolar. Y eso es algo que se confunden mucho, porque ponen el nivel infiltrativo a nivel molar y dicen, esto es ya infiltrativo igual que en superior. No, porque le están dando al bucal y el bucal no anestesia las pulpas, ¿ya? Tampoco anestesia el periodonto en profundidad. Entonces, ahí tienen que recordar qué nervio inerva hasta qué lugar, ¿ya? El bloqueo del nervio dentario inferior puede tener algunas, no complicaciones, pero zonas más complejas porque tenemos estructuras anatómicas en desarrollo que pueden presentarse como un obstáculo a nivel de lo que sería
la adecuada punción. En muchos casos, en niños pequeños, dependiendo del trabajo, nosotros preferimos realizar técnicas mentonianas. Ya estamos terminando. Esta es la técnica de Spix para molares inferiores, tanto para el nervio dentario, el nervio lingual y el bloqueo final con el nervio bucal. La técnica de Spix lo que va a buscar es acercarse a la zona de ingreso del dentario inferior a lo que sería el canal mandibular. En este caso yo voy a tomar en cuenta con el pulgar la zona de la rama ascendente, el borde anterior de la rama ascendente en la escotadura, aplicar el pulgar para tener una relación equidistante con la rama posterior en la zona del corte del rafe mandibular, ¿no? ¿Por qué? Yo tengo el ingreso del nervio en este sentido, por lo tanto yo debo dar lo más superior posible antes del ingreso del nervio. Mientras más bajo le anestesie, puede ser que no encuentre el nervio. Muchos dicen debe realizar el chocar con hueso, es un indicador que nos puede ayudar a indicar que estamos en un adecuado lugar. Y posteriormente realizamos el giro, ¿no? Para realizar la técnica indirecta, para poder llegar a la técnica adecuada, controlando también ya el nervio lingual, ¿ya? La técnica de Spix adecuadamente debe ser a nivel que voy infiltrando y la zona, el movimiento hacia el otro lado para poder realizar un adecuado control. Por último, el nervio mentoniano. En la técnica directa yo debería tener esto en esquema, pero no es tan real. Yo voy a entrar siempre con un grado de inclinación, ¿no? El nervio mentoniano, ¿cómo lo encuentro? Lo encuentro de atrás hacia adelante, de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo para poder encontrar un adecuado ingreso hacia la zona de extensión del nervio mentoniano. El nervio mentoniano debe ser hacia el hueso, debe ser en un ángulo de 45 grados, en la zona donde termina la encía insertada. No es fondo de surco. Fondo de surco es el bucal. El nervio mentoniano, miren ustedes, va directo hacia el hueso, va chocando con hueso, sin rasgar periósteo, obviamente, y en la zona donde termina la encía insertada, que no es lo mismo que fondo de surco. Ustedes mismos pueden tocar sus propias bocas ahora y van a encontrar que la encía insertada termina en cierto lugar y se abre recién como una bolsita hasta el fondo de surco. Entonces, no es fondo de surco. Mentoniano no es fondo de surco. Y tenemos al nervio bucal, como habíamos visto en el trígono retromolar, en la zona de los ápices precisamente, donde voy a tener mucho cuidado de aplicar mis apoyos y mis separaciones con las manos, no con espejos, ¿ya? Aquí tenemos la infiltración, lo que es la técnica de Spix, el adecuado control del dolor, el nervio lingual, que lo puedo, en algunos casos si hago, digamos, la técnica mentoniana, obviamente tengo que hacer mi refuerzo por lingual en casos de exodoncias, y deberé trabajar con la técnica transpapilar, es muy objetiva, o de manera directa en la zona de la base en lingual. El problema es que es una zona muy delgada y puede ser dolorosa, o incluso la anestesia no entra, como que rebotara, si yo no tomo el recaudo inicial. La anestesia supraperióstica es aquella que tiene una indicación específica, se utiliza en algunos casos relacionados con la cirugía, la cual nosotros en ortopedia casi no realizamos porque tiene un componente de complicación mayor o es innecesario, ¿ya? Y aquí vamos a tener solamente un repaso de los accidentes o complicaciones que pudieran haber en los anestésicos locales. Los locales ocurren en el sitio de la inyección y los generales se desvían del comportamiento habitual de lo que debería ser una posanestesia. Vamos a tener accidentes inmediatos o mediatos. Los inmediatos son que se rompa la aguja, que se lesione los tejidos vasculares y se produzcan hematomas, desgarros, lesiones epiteliales, lesiones del tronco nervioso, que son inmediatos, que se van a dar, incluida la parálisis facial, si es que se errara en la técnica. Los mediatos son que la anestesia persista, que se dé una infección en el lugar de la inyección, que exista dolor en la inyección, la úlcera traumática es un accidente y complicación mediato continuo, y otra que se describe también es el trismus. En los niños, ¿qué nos puede pasar? Mordedura del labio, lengua o mejilla, que se dé una infección en el sitio de la punción por un inadecuado control,
que se asocia muchas veces a la úlcera. Se puede tener edema, la sensación de quemadura en casos de que no se haya controlado bien la dosis. En el sitio de inyección puedo tener también la producción de necrosis, trismos o incluso parestesias. Por eso tenemos que saber bien hasta dónde inyectar, qué profundidad llegar y evitar lesionar, desgarrar los tejidos por los cuales va ingresando nuestra punción. Y esto es lo mismo. Ya. A nivel de otra complicación puede darse las reacciones adversas atribuibles al vasoconstrictor. Tenemos reacciones adversas locales, que pueden ser que por tanto vasoconstrictor haya un retardo en los procesos reparativos, que se forme edemas o haya necrosis por hipoxia tisular persistente. Por eso utilizar un volumen mayor de vasoconstrictor no me ayuda en pacientes, especialmente niños, ¿ya? Generales puede provocar todos los que ustedes conocen, desde la taquicardia hasta desorientación, etcétera, de manera muy compleja, poco frecuente. Si trabajamos de manera adecuada no deberíamos encontrarnos, pero hay que saber cómo reaccionar, ¿ya? Pueden darse complicaciones generales como las reacciones psicogénicas, que son lipotimia especialmente, la toxicidad del medicamento cuando se excede la dosis adecuada, que puede ir de alteraciones nerviosas como alteraciones vasculares, ¿ya? La toxicidad de la adrenalina puede dar de manera inicial la taquicardia y situaciones más complejas. Yo sé que ustedes lo han visto, nosotros en odontometría controlamos mucho la dosificación para evitar precisamente que pueda darse esto. La reacción de hipersensibilidad puede ser incluso hasta 3 días después, tomando en cuenta que pueden darse erupciones maculares y el rash cutáneo, que es la reacción tardía. La reacción acelerada es antes de las 3 horas, que se basa con edema y urticaria, y la reacción inmediata es antes de 1 hora con un shock anafiláctico. El shock anafiláctico solo se da la primera inyección cuando nunca le han colocado, y las otras pueden ser de acuerdo a una segunda exposición a la gente, ¿no? Y con eso hemos terminado. Entonces hemos terminado cuestionario, me he pasado 3 minutos. No sé si tienen alguna pregunta. Yo quedaría listo con este tema. La próxima semana ya van a entrar con otro tema porque estamos trabajando ya en el tercer parcial. No sé si tienen alguna consulta. ¿Nada? Ok, entonces me despido. Que tengan muy buenas noches conmigo hasta la siguiente teórica. El lunes, por favor, tienen clase de igual manera a la misma hora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora.